María de Lourdes Rodríguez Campuzano estudió su carrera y la maestría de excelencia en psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y el doctorado en investigación psicológica en la Universidad Iberoamericana. Es profesor titular C de tiempo completo en la FES Iztacala en el área de psicología clínica. Ha sido ponente en diversos congresos y eventos nacionales e internacionales. Ha coordinado seminarios para profesores con el propósito de desarrollar e implementar programas curriculares para psicología clínica. Es autora y coautora de más de 60 artículos científicos en revistas especializadas y, por supuesto, es autora del libro Análisis Contingencial. Además, desde 1992 coordina la línea El Análisis Contingencial y sus aplicaciones. Ha colaborado y ha sido responsable de proyectos de PAAPIT y CONACYT. Ha dictaminado artículos para revistas especializadas tanto nacionales como internacionales y forma parte del comité editorial de la revista electrónica de Psicología Iztacala. Te invitamos a ver esta amena e interesante charla entre Centro Integral de Psicología y la doctora María de Lourdes Rodríguez Campuzano, donde expone sus reflexiones, vivencias y su notorio trabajo en torno a la psicología científica desde la perspectiva interconductual. Buenas tardes, doctora Lourdes Rodríguez. Es un gusto para nosotros tener la oportunidad de saludarla y conversar un rato, un tiempo con usted sobre el desarrollo de uno de los, digamos, de los campos dentro de la psicología científica, como lo es el interconductismo. La saludamos desde aquí, desde Los Mochis. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? También nosotros todo bien por acá, viviendo todavía los últimos días del fuerte calor que nos azota en esta región del país. Bueno, me gustaría, doctora, comenzar con la presentación de los aspectos que usted guste mencionar sobre su trayectoria académica, su trayectoria dentro del campo de la investigación. Pues, ¿qué te digo? Tengo muchos años trabajando como docente para la FES Iztacala. Me encanta mi trabajo porque en la FES Iztacala tengo la oportunidad de hacer terapia, de ser docente, y me encanta relacionarme con los estudiantes, me encanta que están ávidos de conocimiento. Y aparte de todo, me dan la oportunidad de investigar. El interés que he tenido en investigar en los últimos años es en el campo de la salud. Es mi vocación fallida de médico. A mí me hubiera gustado en algún momento estudiar medicina, pero como no lo estudié, pues me gusta mucho trabajar en el campo de la salud. He estado en clínicas, trabajando en clínicas del ISSSTE y del IMSS y de la Secretaría de Salud. Y bueno, vaya, me gusta mucho porque es como multifacético, ¿no? Entonces, te digo, por un lado, el contacto con los estudiantes. No doy tantas clases, sobre todo ya no doy muchas teorías, pero me tocan estos estudiantes de los últimos semestres que ya van a ejercer su práctica clínica. Entonces, se me hace maravilloso trabajar con ellos y darles el primer empujón a la aplicación del análisis contingencial en casos clínicos. Entonces, tuve la oportunidad de hacer esta metodología de análisis contingencial junto con otros compañeros y estábamos dirigidos por el doctor Rives. Les platico yo que éramos unos compañeros inquietos en el área de psicología clínica, que éramos conductistas, pero en algún momento sentíamos que empujábamos mucho los conceptos, que los estirábamos de más, y le fuimos a decir que nos llamaba mucho la atención el interconductismo, pero que nosotros éramos clínicos. Y creo que nos contestó que justo porque éramos clínicos no nos iba a hacer caso, pero bueno, después de estarle dando lata, porque él lo usaba casi como insulto, ¡ay, son clínicos! Pero después de mucho darle lata accedió, nos dejó hacer muchas lecturas, y bueno, logramos este contacto con él, y de ahí surgió el análisis contingencial, con lo cual yo me siento muy, muy a gusto. Les digo que es cuando tú tienes como claro un modelo, entonces tienes claro cómo intervenir, y eso es
maravilloso. Aparte también un poquito el mito de que el análisis contingencial es para psicología clínica y no es para psicología clínica. Puedes intervenir en cualquier campo profesional con el análisis contingencial. Y bueno, nos hemos ido enriqueciendo y con este trabajo de los estudiantes que de repente se me acercan, por ejemplo, es que a mí me gusta el asunto organizacional y me ofrecen un trabajo para hacer tal y lo desarrollamos con el análisis contingencial, ¿por qué no? Entonces ha sido como muy enriquecedor. Probablemente no hemos escrito todo lo que hemos hecho porque falta tiempo, pero hemos estado trabajando en diferentes campos también, ¿no? El que más es la salud, pero hemos hecho nuestra incursión en lo que le llaman psicología forense y hemos hecho incursiones en el área organizacional también, aunque de eso no hay tanto escrito. Pero bien, esa es como mi trayectoria, ¿no? Muy bien. Ahorita que están mencionando ahí cómo fue su aproximación al doctor Ribes y particularmente para poder desarrollar esto del análisis contingencial para el campo clínico, para el campo de la salud, y que no solamente, como usted señala, está suscrito a dichos campos, ¿no? Sino que tiene otras muchas aplicaciones. Me gustaría que fuéramos empezando por cuáles considera usted que son las distinciones, por ejemplo, en la propuesta del análisis contingencial con respecto a una propuesta que creo yo que también ha sido muy desarrollada en la psicología, que es el análisis conductual aplicado, porque de cierta manera la propuesta del análisis contingencial es una herramienta que se puede utilizar en diferentes campos, digamos, de inserción de los psicólogos. Entonces, repito, la pregunta sería, ¿cómo deviene el análisis contingencial de esta cuestión del análisis conductual aplicado? No es que se derive una de la otra. Mira, te voy a decir, lo que tienen en común es ese tronco, digamos, académico, donde en los dos casos se pretendía tener una metodología aplicable partiendo de un modelo teórico, de una teoría general de la conducta. Esa sería como la similitud, pues, en términos del propósito. Pero ya en términos de cómo se desenvuelven, sí son diferentes, muy diferentes. Porque el análisis conductual se quedó en ese paradigma, que bueno, empezó siendo el paradigma de Pablo, que es el paradigma donde hay una relación mecánica entre eventos, una relación lineal entre eventos, y bueno, en el modelo de interconductual es una aproximación de campo, entonces es diferente, ¿no? Es diferente. Nosotros vemos redes de relaciones en donde no hay un peso explicativo a priori de los eventos. El peso explicativo se otorga una vez que has hecho el análisis. Entonces, esas cosas que parece que no, hacen la gran diferencia, ¿no? Es, bueno, sin ir más lejos, mientras en el análisis conductual aplicado tú veías las cosas, incluso las más complejas, a través de estímulos, a través de respuestas, a través de consecuencias, todo eran como ocurrencias, ¿no? Y aquí en el análisis contingencial, como parte del modelo de campo, cuando abres el contexto disposicional y te das cuenta de que hay muchos fenómenos que puedes explicar considerando estos factores disposicionales, pues entonces ya es una diferencia importante, bastante importante, diría yo. Ok. En los primeros momentos de esta metodología de análisis contingencial, ¿cuáles eran sus intereses profesionales? Pues mira, te voy a platicar. ¿Y cómo han ido madurando, no, esos intereses, si gusta? Bueno, no, lo que pasa es que nosotros éramos muy skinnerianos. Ajá. Y tú, por ejemplo, te enfrentabas con la gente que en ese momento decía, quiero dejar de fumar. Y para nosotros siempre fue importante, antes que intervenir, tener claros los fenómenos a los que te ibas a enfrentar. Y si tú lo veías de una manera, digamos, muy teórica, y decías, quiero explicarme por qué la gente fuma, te encontrabas con que no te hallabas el estímulo discriminativo para el fumar y tampoco quedaba clara la consecuencia. Y me acuerdo que era una de las áreas de interés. Decías, pero ¿cómo? O sea, que está reforzando el fumar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, había artículos que decían, no, es que es autorreforzante.
Y empezábamos a entrar en un asunto donde teóricamente ya las cosas como que estabas estirando los conceptos al máximo, ¿no? Porque resulta que te tenías que ir al concepto de la nicotina como reforzador. Claro. Y ya no te quedaba clara esa diferencia entre un fenómeno que podía ser biológico y uno psicológico. Y eso aplicaba a cualquier adicción. En esos momentos también estaba muy en auge el biofeedback, que no sé si lo leyeron o supieron del biofeedback. Sí. Y era muy curioso porque incluso el biofeedback lo aplicabas a lo que se te ocurra, a la epilepsia, lo aplicabas a problemas de sueño, a problemas de postura. Bueno, nosotros en algún momento decíamos, no, pues con biofeedback arreglas la miopía. De veras, nos entró la locura y empezamos a buscar a los mejores oftalmólogos. Y decían ellos, fíjate, es que si hubiera la tecnología, claro que lo arreglas, porque nosotros estudiando, ya sabes, el cristalino y el cuerpo ciliar, que es el que jala al cristalino, si tú le enseñas a la gente a través de biofeedback a que mueva este cuerpo ciliar, se va a poder enfocar mucho mejor. Y luego caíamos en la cuenta de qué estamos haciendo, o sea, ver es conducta, o la postura es conducta, o las ondas eléctricas que se disparan en la epilepsia son conducta. ¿Qué pasa? Nos estamos volviendo watsonianos. Y bueno, como entonces esas cosas las discutíamos, nos dábamos cuenta de que ahí había un problema. O sea, Houston, aquí hay un problema. Estamos tratando de explicar cuestiones biológicas a través de modelos operante o clásico. ¿Qué está pasando con nosotros? Y entonces nos dimos cuenta que teníamos problemas. Y fue lo que nos hizo llegar con Rives. Yeah. Y sí, claro, él nos dijo, por supuesto, están metidos en un problema muy severo y se nos ponen a estudiar. Y bueno, ya sabes, leímos a Riley, leímos a Wittgenstein, leímos a mucha gente para poder tratar de ir centrando nuestros intereses, ¿no? Y ahora con el análisis contingencial ya no estamos tan vueltos locos. Lo que le entiendo es que en esos primeros momentos estas preocupaciones que van desde lo teórico hasta lo práctico, Claro. derivaron precisamente en la búsqueda de lo psicológico, ¿no? Que conociendo ahí un poquito la obra de Rives, pues sabemos que es uno de las personas que ha insistido muchísimo con no reducir el nivel de análisis de lo psicológico hacia lo biológico, ni tampoco hacer llevarlo a otros niveles, ¿no? Como tal, sino tener muy claro cuál es el nivel de análisis en donde se harán las explicaciones y pues obviamente el trabajo de los y las psicólogas. Muy bien, si gusta, ya vemos lo que es sus primeros intereses. ¿Con quiénes trabajaba usted en ese entonces con estas ideas sobre el análisis contingencial? Bueno, fíjate que nos dirigía Emilio, ¿no? Y estaba en ese entonces Silvia Sánchez, y estaba Eugenio Díaz González, la doctora Patricia Landa y yo. O sea, que digas, éramos un ejército, no, tampoco. Okay. Éramos poquitos, pero todos pesados en el asunto. Ajá. Y bueno, nuestro interés, nosotros trabajamos en la clínica, porque todos teníamos casos clínicos. Bueno, el doctor Emilio no, por supuesto. Te digo que decía que, bueno, ni te digo que decía de clínica, pero bueno, en buen talante, sí nos guiaba. Entonces era muy interesante porque veíamos casos pues diversos, ¿no? Que podrías llamar ahora problemas de pareja, problemas de educación de hijos, problemas de miedos a las ratas, miedos al agua, lo que se te ocurra. Y lo que hacíamos era nosotros hacer como seminarios con los casos. Entonces ver cómo lo estaba analizando cada quien. Y al principio pues dudas, ¿no? Al aplicarlo, porque lo que nos costaba trabajo era hacer el cambio de una postura pues muy conductual a esta postura interconductual. Pero creo que fue muy enriquecedor y cada vez empezamos a entender más cómo hacerlo, cómo aplicar el análisis contingencial, hasta que creo que ya lo empezamos a hacer más fácil. Y ya de ahí vinieron pues intereses de investigación. Creo que cuando ya nos sentíamos hábiles manejándolo como metodología clínica, pues empezamos a dar saltitos a la investigación. Desde, no sé, fueron muchas cosas, fue incluso
reconceptualizar muchos fenómenos o muchos términos. Y eso fue un ejercicio muy interesante, ¿no? Empezamos a trabajar también con el modelo de salud de Rives, si lo conocen ustedes por allá. El modelo pues, psicológico de salud. Psicológico de salud. Ese fue muy interesante y hasta la fecha sigue siendo. Entonces, es curioso porque yo procuro también poner en contacto a los estudiantes con el modelo de salud y a otros compañeros cuando se dejan y me dicen cosas como, ¿y por qué no aparece ahí el estrés? Entonces, es bien bonito poder explicarles por qué no aparece ahí el estrés, ¿no? Dicen, pero ¿cómo? Si desde la perspectiva psicológica el estrés es lo que sabemos que daña la salud. Pero el estrés, bueno, para empezar por el tipo de concepto que es un concepto que aun cuando en sus orígenes era un concepto, bueno, empezó siendo un concepto de la física y pasó después a ser un concepto de la biología y cuando pasó a psicología, ahí empezaron los problemas y ya se volvió de lenguaje ordinario, ¿no? Entonces, les digo yo, es que no estudien los fenómenos a los que puede aludir el término estrés, eso es claro que los estudias, pero tú no puedes usar un término como el de estrés, que es de lenguaje ordinario y que hoy en día te puede estresar el color con el que anda vestido tu compañero de al lado, ¿no? La gente, ay, no hables así porque me estresas. Entonces, no puedes utilizar un término de esos cuando quieres hacer una psicología seria. Pero también no hay que confundir, no es que no estudies una serie de fenómenos que tienen que ver con el estrés. Yo les pongo el ejemplo de, a mis alumnos les digo, ahorita les digo, saquen una hoja porque vamos a hacer un examen y ¿qué reportan, no? Probablemente me van a reportar que, uy, qué miedo y qué estrés. Y les digo, eso es porque no estudiaron. Entonces, no es que tenga que estudiar el fenómeno de estrés, porque eso se refiere desde no se prepararon, ¿no? Falta de competencias, falta de habilidad, en algunos casos es una reacción natural. No es que no estudies nada de eso, estudias todo eso, nada más que no le llamas estrés. O sea, el término es el que no cabe. Los fenómenos, por supuesto que caben. Es como alguna vez, fíjate, decían, es que eso se presta mucho en la psicología. Usamos tanto el lenguaje ordinario. Claro. Entonces luego, ¿por qué no estudian? O las emociones. No, es que las emociones pueden ser el componente afectivo de un comportamiento, pueden ser una morfología, ¿no? O sea, que en algún momento alguien te golpea y tú sientes cosas, ¿no? Y bufas y gritas, no es que estudias todo eso, pero es parte de un contexto, parte de una situación y eso es parte de una manera de responder. Entonces no los estudias así como por separar, ni mucho menos como la causa de que te comportes de cierta manera. Lo estudias como parte del comportamiento, o sea, tampoco vas a encontrarte las emociones porque son parte de lo que tenemos que explicar. Y ahora lo que se hace es explicar el comportamiento a través de las emociones. Entonces les digo, no, espérame, esas son también el comportamiento. Y ya analizas qué función tienen, ¿no? Si son un efecto, si son una morfología, si son una disposición. Pero bueno, eso lo estudias. Y no les atribuyes de entrada el papel causal de... Claro. Y más ahora, con toda esta psicología mágica que existe, bueno, yo veo, ahora que estamos en contacto con las redes sociales, y me llegan esos memes de, espérate, la ira, ¿cómo son? La ira te lleva a no sé qué enfermedad, ajá. La angustia te lleva a no sé qué enfermedad, el rencor te lleva, ¿de cuándo acá? Ese ya se me hace así como el colmo del pensamiento mágico, ¿no? Para empezar, el asunto de la salud es mucho más complejo y mucho más integral que eso. Y sí, estamos de acuerdo, el comportamiento tiene un papel en la salud, pero va con todo y emociones y situaciones que vives y habilidades y estilos con los que enfrentas las situaciones. Son muchas cosas para salir con que la ira reprimida te lleva a no sé qué enfermedad. Eso es volver a, no sé, al medievo. 1900, yo creo. Yo creo que más atrás todavía. Es un regreso o más atrás. Exacto. Entonces, bueno, pues estamos tratando de hacer ahora, yo lo hago con los estudiantes sistemáticamente, tratar de que no tengan ese pensamiento mágico y tratar de hacerles entender que no tienes que aludir pues a fenómenos sobrenaturales, a fenómenos
de naturaleza mental para poder explicar el comportamiento, ¿no? Y tampoco lo estás reduciendo, es muy complejo, pero eso no te tiene que llevar a buscar, como diría Rael, el fantasma en la máquina, ¿no? Muy bien, de todo esto que comenta ahorita, pues estoy así como pensando en 3 preguntas, las voy a ordenar de la siguiente manera, me voy a salir un poquito del guión que tengo acá. Ordénalas. Una pregunta necesaria que tengo que hacerle, porque usted estuvo directamente en contacto con este grupo que menciona, es primeramente esta crítica que hace Rives al modelo médico tradicional para comprender el fenómeno de la salud humana o la salud biológica propiamente, y la necesidad de introducir el estudio del comportamiento y cómo el comportamiento también es una determinante dentro del fenómeno de salud humana. La pregunta sería, cuando usted tuvo esta primera aproximación a este modelo psicológico de la salud biológica, ¿le costó trabajo de alguna forma integrarlo a su visión sobre el fenómeno de la salud, o dijo, este es un modelo plausible precisamente para entender este fenómeno? La segunda. ¿Qué le convenció en ese momento? Conocí el modelo psicológico cuando ya manejaba el análisis contingencial, ¿no? Más o menos ya lo manejaba. Entonces, había leído mucho de salud y ya ves que estaba desde el modelo de la medicina conductual, y luego estaba el modelo biopsicosocial, y luego entró la psicología de la salud, que está formada básicamente de estos enfoques que son cognitivos pero son sociales, ¿no? Como el modelo de creencias de salud y el modelo de autoeficacia y el modelo transteórico de Clemente y Prochaska, en fin. Y en todos tienen esa particularidad, uno, de ser como muy cognitivos. Todos están tratando de explicar las cosas a través de la intención, de la emoción, de esa percepción de locus de control, etcétera, etcétera. Y es un poco lo que te decía de las emociones. En el fondo son no solo cognitivos, sino reduciendo el fenómeno de la salud a algún aspecto X. Y eso no ocurre con el modelo psicológico de la salud. Te va guiando por un proceso que además no es autónomo, es decir, tú no puedes borrar de un plumazo la carga genética que trae alguien. Y aquí queda muy claro en el modelo psicológico de la salud. O al revés, su contexto sociocultural, que también eso se sabe, ¿no? Por ejemplo, estas enfermedades infecciosas que todavía existen en muchos lugares del mundo, o en México, en algunos sectores de la sociedad, hay muchas enfermedades de tipo infeccioso que tienen que ver con el contexto socioeconómico. Es difícil que a una persona de estrato alto le dé una Taenia solium, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, ¿no? Dices, obviamente no es la salud, en realidad pertenece a las disciplinas biomédicas. Sin embargo, obviamente donde aterrizan, donde se concretan, es en el comportamiento individual, en cosas tan simples como lavarte o no lavarte las manos, como tener higiene personal o higiene al preparar los platillos, como taparte la mano cuando toses, eso sí ya es comportamiento. Y entonces resulta muy claro que es un proceso, y que ese proceso de salud, en conjunto con esta carga genética, con la propia vulnerabilidad biológica que puede darse hasta por sistemas reactivos, etcétera, con un contexto sociocultural, bueno, se conjuntan las 3 cosas y la vinculación está en el comportamiento. Y eso es lo que va a desencadenar en algún momento en salud o enfermedad, o en todas las conductas asociadas a enfermedad, que es un terreno de inserción profesional, ¿no? Desde la adherencia terapéutica, todo eso, el comportamiento enfermo, en fin. Entonces a mí me resultó así como, este es un modelo, y además es un modelo, porque las demás más bien son como mini modelos, como explicarte, no sé, por ejemplo, autoeficacia, que de eso depende que te puedas o no curar, ¿no? No puede ser así, no puede ser así de simple. Es algo mucho más complejo. Esta cuestión de tener explicaciones sobre las enfermedades biológicas, también hay una preocupación actual sobre las explicaciones de las denominadas enfermedades mentales.
Y le decía yo que el debate ahorita acalorado es en relación al DSM-5 y cómo muchas veces este manual, que es totalmente ateórico, que es puramente descriptivo y que la ventaja que nos ofrece es la cuestión de tener una cierta terminología con la que nos podamos comunicar entre psicólogos o de psicólogos a psiquiatras o entre psiquiatras, pero que de ahí en fuera no nos brinda realmente la pauta para comprender los denominados fenómenos psicopatológicos. Entonces, usted, por ejemplo, yo le preguntaba, ¿considera que hay esta cuestión de la comprensión del modelo psicológico de salud también puede de alguna manera tener algo que ver con esto del estudio de las enfermedades mentales? Y el problema viene con el propio concepto de enfermedad mental, ¿no? Pero si tomamos, por ejemplo, ¿qué te parece? El trastorno obsesivo compulsivo. ¿Te gusta como ejemplo? Adelante. El trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, lo que tú no niegas es que en algunos casos ya no eres tan radical de decir todo es comportamiento. Entiendes que puede haber un problema biológico evidente, en el caso de que haya un problema biológico evidente, y lo demás no te preocupa si es un trastorno, si le puedes llamar obsesivo, compulsivo, como que te olvidas. A nosotros, por ejemplo, no nos resulta útil ni el DSM-5, ni el 4, ni ninguna de sus otras versiones, no lo usamos, ¿no? Te llega alguien y te dice, bueno, a mí, te voy a poner un caso ahorita. Estamos viendo a una señora que llega con unos diagnósticos impresionantes de depresión crónica, brotes esquizofrénicos, está evaluada a través de psiquiatras del sector salud. Brotes esquizofrénicos, depresión crónica, adicciones de no sé qué, bueno, trae un diagnóstico impresionante. Yo empiezo a evaluar el caso y lo que creo es que la señora ha vivido en situaciones extremas sin tener ni la menor habilidad para enfrentar esas situaciones, que no le gustan, aparte, que no tiene ni la más mínima habilidad, y estos famosos delirios esquizofrénicos de los que hablan ahí, fue porque su marido la dejó, se fue a vivir en otro lado, y ahí fue cuando le dieron los delirios esquizofrénicos. Entonces, estábamos viéndolo con unos estudiantes que estaban apanicados por todo lo que leían en la hoja. Les dije, olvídense de la hoja, como si no existiera. Vamos a ver qué le pasa a esta señora, vamos a ver qué le pasa. Y vamos súper bien con ella, porque esta señora tiene que aprender a vivir de otra manera. Aparte, le ocurre mucho que todo el mundo sabe que está enferma, entonces la señora, entre otras cosas, la dejó el marido, no trabaja, la mantienen sus hermanos, una serie de cosas agregadas, ¿no? Ajá. Pero tú ves el caso en lo personal, olvidándote de todas esas etiquetas, aunque las trae, y lo peor de todo es que la señora se las estaba creyendo. Pero bueno, ya le hicimos ver que no tiene por qué creer esa cantidad de cosas tremendas y que tiene una oportunidad de vivir de otra manera y que es ella quien debe decidirlo o no. Y vamos muy bien, vamos muy muy bien con ella, ¿no? Entonces, sí, no me preocupa. Si leías eso, borderline, al borde del suicidio, esquizofrénica y todo, pues sí, cualquiera se pone a llorar, pero les dije, no, o sea, les dije a los estudiantes, ni piensen en eso, olvídenlo. Vamos a analizarla como si no trajera ninguna etiqueta encima, vamos a ver qué está pasando con ella. Entonces, en realidad nosotros, al hacer análisis convivencial, no utilizamos ningún manual de clasificación, ninguno. Muy porque bien. Te digo, el propio, sí. No es que no manejes lo que la gente dice que es enfermedad mental, claro. Porque igual te puede llegar a alguien que tiene, no sé, cualquier otro problema diagnosticado, un problema que puede francamente existir como problema biológico, pero les digo, yo no me peleo con eso. O sea, si lo tiene o no lo tiene, nosotros vamos a ver esa parte psicológica y vamos a ver qué podemos hacer, al margen de que pueda tener una limitación biológica o no. Y entonces, no sé, resulta mucho más sencillo. Muy bien. Al final de cuentas. Creo yo que con este caso que nos está comentando se fortalece un poquito el argumento que ya nos estaba dando sobre la plausibilidad de este modelo. Sin embargo, en su consideración y en su trayectoria, teniendo un modelo importante, plausible y que tiene este tipo de aplicaciones, ¿por qué parecería
porque usted está enterada de él, es de las desarrolladoras, algunos estamos enterados de ellos porque somos lectores de todos esos asuntos dentro del conductismo, pero ¿por qué en otras, cómo decirlo, esferas, inclusive hasta la misma formación de los psicólogos, este modelo y esta metodología a veces llegan a pasar desapercibidas? ¿Por qué si algo suena tan bien y es viable, por qué en el ámbito ya de lo general parecería que no alcanza a incidir en estos aspectos? O sea, la pregunta es ¿por qué no se usa el análisis contingencial de manera más general? Sí se usa, exactamente, pero ¿por qué no ha logrado así incidir o estar más presente, por así decirlo? Ay, yo creo que tiene mucho con lo que Boring le llamaba la historia externa, ¿no? Posiblemente tenga mucho que ver con eso. Bueno, pasan muchas cosas. Una, le estaba yo platicando creo que a tu compañero, que vamos más bien como para atrás, porque les digo yo, estamos en el New Age porque en realidad vivimos en la era del New Age, entonces empata ese pensamiento mágico con todo este asunto ahora de la meditación y la yoga. Por eso el mindfulness es lo de hoy, ¿no? Porque es un poco como que culturalmente empata. Entonces, esa es una, yo creo, de las razones. Ahora, cuando tú quieres acercarte a la gente y decirles que hay otras opciones, estamos tan hechos a dos cosas. Uno, a ser dualistas, porque nuestra cultura es dualista. Es tremendo, pero vivimos una cultura dualista. Pero la otra es, no sé por qué estamos hechos a que la psicología maneje el lenguaje ordinario. Yo luego les digo, si nosotros fuéramos neurólogos o químicos y abres un tratado de química, tú como civil, que no tiene nada que ver, no vas a entender nada, ¿no? A mí se me ha ocurrido por curiosidad y dices, ¿de qué están hablando? Son nombres impronunciables, vaya, ¿no? Ya no te digo de farmacoquímica y eso, no lo puedes ni pronunciar. Pero bueno, a la gente le entrenan con ese lenguaje que es unívoco. ¿Y qué pasa con nosotros? Tú buscas el manual de psicología, el que quieras, el más viejito, y te encuentras con ese lenguaje ordinario, cosificado, en el que hay una entidad que se llama memoria, y otra que se llama pensamiento, y otra que se llama percepción, etcétera, que son parte de tu lenguaje cotidiano. Entonces tú les llegas con un libro de Rives, por ejemplo, donde habla de la función sustitutiva no referencial, y te dicen, es que yo no lo entiendo, y ya no quieren ni siquiera hacer un esfuerzo para entender. Y pasa lo mismo con el análisis contingencial, que insisto, me disculpo, porque para acercar a la gente hay que empezar, pues no sé, probablemente haciendo traducciones al lenguaje ordinario, y yo no lo pensé así cuando lo hice. Entonces, la gente dice, no entiendo, y se les hace demasiado complejo. Entonces, ¿por qué hacer algo complejo cuando puedes hacerlo fácil? Y ese fácil, además, insisto, empata con nuestros valores culturales. Yo creo que por eso es que es complicado hacer que la gente haga un esfuerzo por usar un lenguaje unívoco, por usar un lenguaje que está más allá del lenguaje ordinario, por un lado, y por otro, pues por pensar de una manera naturalista. Entonces, eso, y ya si le agregamos otro factor de la historia externa, no hay la difusión que debería haber porque somos un grupo pequeño. En Iztacala hay gente importante trabajando en interconductismo, que han hecho cosas muy importantes, como la doctora Guadalupe Mares, por ejemplo, que trabaja mucho en educación y está haciendo cosas importantes, y no se diga el doctor Claudio Carpio, sí, que incluso tuvo el honor de recibir ahora un premio de investigación, no sé si fue este año o el pasado, que él dice que lo recibe en nombre de todos nosotros. Yo ya le dije, tú no me metas en tus enjuagues, porque en realidad el esfuerzo es tuyo, y que hace cosas muy interesantes. Y él hace lo posible por difundir, pero el grupo no es tan grande, ¿no? El grupo de gente interconductual. Entonces, también de eso depende que estés en puestos clave, que tengas a mucha gente haciendo estas labores de difusión. Todo eso tiene que ver hasta con recursos, vaya. Claro. O sea, ya si nos ponemos en plan franco y llano. Entonces, pues no se ha hecho la difusión que pudiéramos hacer por todo esto, ¿no? Muy bien. Lo cual no significa que... ¿Mande? No le escuché. Lo cual no significa que no queremos hacer difusión. Okay.
Muy bien. Queremos que haya más generaciones haciendo esto. Creo que coincido con usted en ese aspecto, ¿no? Digamos, de un tanto como de resistencia. Una pregunta así como para, ¿cómo decirlo?, abrazar todo esto que me acaba de comentar en estos primeros 20 minutos, media hora que íbamos charlando, es, desde el interconductismo, en resumen, ¿cuál es la postura o la visión sobre los problemas clínicos o los problemas en el ámbito clínico que tienen los seres humanos? Es que mira, como no tienes, tú no tienes la idea de que hay problemas en sí mismos, de entrada, por eso es que no usas manuales de clasificación, porque cada caso es único y tú lo que ves es red de relaciones entre personas o una persona con su medio, sus circunstancias, etcétera, y no le das un nombre a eso. Tú sabes que la propia persona o el propio grupo de gente afectada son las que valoran su propio problema, que te dicen, esto es problema para mí por tal cosa. Y que tú no puedes ser juez, tú no puedes decir, el alcoholismo es problema. Eso por nada del mundo lo harías, porque tú no eres juez de lo moral, sino que simplemente la persona es la que dice, yo tengo un problema, o el que está siendo afectado por otro, pero siempre de acuerdo a su contexto social, a sus grupos de referencia, así, ¿no? O sea, incluso a veces yo les platico no me imagino qué posibles problemas pueda tener y que comparta con mis propios valores, no sé, una mujer musulmana, por ejemplo, ¿no? O sea, imagínate una mujer musulmana en terapia contigo. Es muy probable que sus valores sean completamente diferentes de los míos y que posiblemente tú quieras ver un problema donde para ella y su contexto no hay ningún problema. Entonces, por eso tenemos muy claro que es la propia persona la que hace esta valoración y que cada caso es único, porque incluso si alguien llega y me dice, es que yo tengo ansiedad, ¿no? Te puede decir que tiene ansiedad. ¿Por qué? Porque es parte del lenguaje ordinario. Y probablemente su ansiedad se trata de que no encuentra trabajo. Y hay otra persona que también se queja de ansiedad y que esa ansiedad tiene que ver porque tiene muchos problemas con su pareja y ya nomás desde que oye que se acerca a su casa y mete la llave en la cerradura, empieza a sentirse muy mal. Los dos casos pueden ser totalmente diferentes. Y cómo los abordas y qué vas a encontrar como explicación en uno y en otro van a ser totalmente diferentes. Por eso es que no hay una como concepción de que son un problema clínico. Más bien la idea es problema lo que la gente, lo que un grupo X valora como problema de acuerdo a sus criterios en un contexto social, educativo, etcétera, muy particular, que puede o no ser el mío. Entonces, eso es, no hay como algo preconcebido, tú te vas pensando que cada caso es único. Ok, ahí parafraseando un poquito al doctor Rives sería, pues la psicología es una ciencia, es la ciencia del comportamiento, pero en este caso de los individuos, ¿no? Como tal, en alusión a esto que usted comenta del estudio situado y enfocado precisamente en el individuo y su contexto. Muy bien, ahorita que habla de este caso o este ejemplo que está haciendo, me gustaría aprovechar para ahí poner esta pregunta. Usted ha hablado en diversas publicaciones, inclusive en este libro de análisis contingencial, habla de la relación terapéutica. Me gustaría que así en corto y breve nos dijera qué es esto de la relación terapéutica desde la concepción que usted propone ahí en el texto. Otro comportamiento que hay que estudiar, así te la pongo bien fácil, otro comportamiento de hecho, que hay que estudiar. Muchos, sí. Porque ahorita justamente lo que sabemos perfectamente es lo que han estudiado muchos autores, incluso en España y en todos lados, que dicen, ¿por qué funcionan las terapias? Muchas veces funcionan no tanto por una técnica particular, sino por el terapeuta. Y bueno, la relación terapeuta-paciente es una relación donde hay comportamiento, o sea, la puedes estudiar. Sí sabemos que hacemos cosas que no tienen que ver con las técnicas. De hecho, nosotros utilizamos, y lo vas a ver en el libro,
una guía de evaluación de cambios. Y te encuentras con cambios a veces desde la primera sesión. Si ustedes ven casos, les ha pasado, ¿no? Claro. Que incluso llega la gente a la segunda sesión y te dice, es que no sabe, me sentí mucho mejor y no hiciste nada, o sea, lo escuchaste, pero la gente se siente mejor. Entonces, hay cosas que hacemos y que no son necesariamente un procedimiento estandarizado, etcétera, etcétera. Entonces, damos instrucciones, modelamos, asentimos, justificamos, explicamos, informamos. Por eso hablamos de la relación terapeuta-paciente, es algo que tenemos que considerar como parte de nuestras estrategias. Ahorita es muy interesante porque, mira, hay una tesis que esa sí la está dirigiendo el doctor Carpio, que está muy, muy interesante porque se van a llevar este asunto de la salud a un pueblo de Guerrero, donde la gente ni siquiera habla español, donde están como totalmente al margen de muchas instituciones, y llega una clínica del IMSS ahí porque hay enfermedades crónico-degenerativas, pero resulta que no les hacen nada de caso. No les hacen caso porque ellos no están acostumbrados a la medicina alópata que se usa hoy día, sino ellos van con el curandero. Y las medicinas son de otra, las enfermedades son otras. Ellos se enferman de espanto, por ejemplo, ¿no? O se enferman de empacho, y no me acuerdo, tienen una taxonomía de enfermedades que es totalmente diferente. Entonces llega un médico y les dice, tiene diabetes, se tiene que tomar tal cosa y hacer tal dieta, y de entrada ni le creen. Eso cuando lo entienden porque no hablan español. Entonces estábamos teniendo una plática muy interesante porque lo que veíamos allí es que el contexto, el famoso medio de contacto normativo, cuando tú te lo llevas a la aplicada, pues son las instituciones y este grupo de referencia que se mueve en un medio diferente al que nos movemos nosotros. Entonces tienes que aproximarte de otra manera. Y resulta interesante, van a hacer un estudio ahí de cómo se están relacionando los médicos del IMSS con los pacientes, y está haciendo el doctor Carpio y este estudiante de doctorado un modelito para tratar de estudiar esta relación en un medio diferente. Y yo ahorita estoy asesorando también una tesis que va a estudiar la relación terapéutica, así en todas sus fases, ¿no? Desde que llegas a la identificación del problema, y identificas relaciones microcontingenciales, macrocontingenciales, porque te empiezas a encontrar con cambios, es lo que te decía, dependiendo de lo que haces, incluso de justificar, de instigar que la gente piense, y encuentras cambios. Entonces, es llevarse el análisis contingencial ahí sí a investigar esta relación, que de entrada sabemos que genera cambios y que hay cosas que nosotros, pues no con un estudio tan sistemático, pero que yo, por ejemplo, sí les digo, aquí tenemos que motivar a la gente, que motivación no es más que una propensión, y vamos a hacerlo como explicando consecuencias de tal cosa, ¿no? Y eso lo vamos a manejar muy bien, se llame como se llame el procedimiento, pues parte de nuestro comportamiento como terapeutas. Bueno, ahora sí vamos a entrar, este es un proyecto, entrar a estudiarlo de manera un poquito más sistemática, pero sí, por supuesto que sabemos que eso altera en el análisis contingencial y en cualquier terapia, altera el comportamiento del usuario. Entonces, hay que darle un orden a este estudio. Sí, suena muy interesante, no estaba al tanto ahí de esta propuesta del doctor Carpio, pero me llama ahí la atención precisamente en lo que menciona usted sobre relación terapéutica. Yo le haré una pregunta. En ese sentido, ¿cuál le parece a usted que son las competencias que podemos observar entre comillas, en un buen terapeuta, y cuáles son las limitaciones que se pueden enfrentar dentro de este ámbito de atención en la clínica? En los casos clínicos, eso es justamente lo que vamos a estudiar. Lo vamos a estudiar con unos chicos que están en la licenciatura y que están muy interesados en el tema. Ahorita no tenemos, te digo, un respaldo así de evidencia, de datos sistematizados, pero es parte del interés. Pero sí, por ejemplo, yo a través de, de la experiencia de muchos años,
sí les digo, aquí hay que ponerse muy firmes, hay que hablar de consecuencias, no sé qué tanto, porque tenemos que empujar a la gente a base de motivos, ¿no? Y a veces haciendo eso, la gente hace cambios. Entonces es como parte de lo que tratamos de programar. Nosotros decimos, necesitamos un procedimiento que altere la conducta propia en términos de adquisición, pero para llegar a eso necesitamos mover disposicionales desde el consultorio. Así le hacemos. O sea, nosotros en lugar de decir, vamos a estar de sensibilización sistemática, no, decimos, vamos a buscar un procedimiento que haga que la persona adquiera cierto tipo de conductas, pero para eso movemos disposiciones. Y entonces vamos a ensayar cómo movemos disposiciones y contamos con toda la información del análisis y entonces ya llegamos a esa parte. Pues lo vamos a mover por aquí, lo vamos a mover por allá. Ahora lo que queremos es hacer un estudio ya más sistemático para que no sea producto nada más de la experiencia. Lo que queremos es hacer un estudio sistemático donde en cada fase del proceso de evaluación tú más o menos tengas claro a través de qué mueves con más eficacia qué cosas, ¿no? Vamos a tratar de rematar viendo las funciones del terapeuta en términos de qué alteras. Pero bueno, eso es un proyecto todavía. Pero de qué es un tema, es un tema. Suena interesantísimo y prometedor. Y precisamente sobre esto que está hablando de ya trabajar precisamente con estudiantes de nivel licenciatura, o inclusive me imagino que también ha trabajado en proyectos con estudiantes de posgrado, me gustaría saber ahí, ¿qué encuentra usted ya en su visión sobre el panorama de la psicología académica en nuestro país? ¿Qué encuentra usted que están siendo las limitaciones, pero también los desarrollos interesantes que hay actualmente en ese ámbito? ¿En el posgrado? No. Pues bueno, no me... El desarrollo académico de la psicología en el país, ¿en qué ve que estamos limitados y en qué ve que estamos avanzando? El desarrollo académico de la psicología, fíjate que en las escuelas yo lo que veo es que está pasando en México y en el mundo. Insisto que en lugar de aferrarnos y dirigirnos cada vez más al desarrollo de una psicología científica, pues no está pasando lo que estamos esperando. Está pasando más bien que otra vez estamos dispersos y otra vez estamos... si no propiamente volteando al eclecticismo, sí volteando a aproximaciones no científicas o pseudocientíficas, y creo que está pasando en todo el mundo, tristemente. No me preguntes por qué, porque no lo tengo muy claro, pero insisto, yo creo que tiene que ver con esta cultura que cada vez se vuelve más, les digo yo New Age porque no sé cómo llamarle, pero más bien está más fácil, ¿no? Sigue siendo más llamativo. Yo creo que en la época que fue el auge del conductismo, fue un parteaguas muy interesante en todos los sentidos. Esta gente que hizo el mayor desarrollo profesional en los 70s, artístico y todo, como que empujaba, era gente muy, muy pujante. Ahora son fenómenos en el mundo que no nos permiten ser posiblemente ni tan pujantes, ni tan pensantes, porque vivimos cada vez más ocupados. No sé si eso tiene que ver, vivimos más ocupados, más deprisa, queremos una satisfacción más inmediata, no sé, pero creo que está pasando en todo el mundo y las escuelas, bueno, lo reflejan. A mí sí me tocó afortunadamente vivir una Iztacala con un programa único en su momento, totalmente revolucionario, de una sola línea que era el conductismo. Bueno, eso ya no pasa ni en Iztacala ni en ningún lado. Entonces, no sé, ahí sí, no sé qué decir, pero creo que es producto de nuestros tiempos. Creo que no lo podemos separar del momento cultural que estamos viviendo. De acuerdo. Eso hablando o señalando algunas limitaciones y así como en su expectativa, ¿en qué ve que estamos avanzando en México, en la psicología en México? Bueno, posiblemente lo que yo veo es que en el campo profesional a la gente común y corriente no le preocupa mucho si eres interconductual, sistémico, psicoanalítico, familiar, no le importa, y en esa medida somos más aceptados, ¿no? No sé, creo que ahora es más fácil, por ejemplo, que digan en un hospital, no, pues sí se requieren psicólogos.
ya no es esa pugna que había, por ejemplo, psiquiatría, psicología, como que tenemos claro qué hace cada quien. En las organizaciones, ahora los psicólogos también somos mucho más aceptados. Creo que eso es lo que ocurre, que la gente ya no nos ve como seres de otro planeta, sino como un profesional que puede resultar importante, ¿no? Ahora, por ejemplo, con esto que pasó del sismo, que creo que ustedes no lo vivieron, pero nosotros acá lo vivimos de una manera tremenda. La Ciudad de México fue tremendo lo que se vivió y se volcaron psicólogos a las calles a ayudar y la gente lo recibía muy bien. Entonces ya no es el de tengo que ir al psicólogo porque estoy loco, no, ya la gente, sobre todo la gente, por ejemplo, de clase media o gente más o menos educada, ya lo entienden como, mi mamá o mi tía o hasta yo necesitamos un psicólogo. Y eso antes era como inconcebible, ¿no? Entonces creo que el avance simplemente es en términos de aceptación profesional. Y de inserción social de esta profesión, añadiría ahí. Claro, sí, eso es. Una de las intenciones precisamente de este material, de esta charla, doctora, es también escuchar, pues, ¿qué nos recomendaría usted para los que estamos ahorita estudiando este asunto de la psicología y que tenemos ahí, pues, intereses en una psicología sólida, en una psicología socialmente comprometida y también científica en ese sentido? ¿Qué nos recomendaría para entrar en ese carril y, pues, si no tener el mismo propósito, todos sí saber para dónde queremos que se dirija la disciplina? Bueno, que no se vayan por la vía fácil. ¿Cuál es la vía fácil? Mágico. Ok. Al pensamiento mágico, yo creo que no hay que regresar. Yo creo que aunque cueste trabajo, yo sí seguiría estudiando a los autores interconductuales. Yo lo sigo viendo como el modelo que nos va a hacer crecer y que nos va a hacer entender muchas cosas. Mira, en mi experiencia, y les comento siempre, en mi experiencia, que llegue un caso de las características que sea, no me enloquece. O sea, tengo mucha claridad cómo analizar los comportamientos. Me da mucha claridad y me da mucha seguridad. Y me da mucha seguridad entender el comportamiento en su ámbito natural, como para no tener miedo si me dicen, oye, ¿qué hago en organizacional para esto? Oye, ¿qué hago para entender por qué hay... ¿Cómo entender al menor infractor, que ya me tocó trabajar en eso? ¿Qué estudiaría yo en un menor infractor? O sea, yo lo tengo claro. Entonces, creo que eso es producto de estar muy comprometido con un modelo teórico y un modelo sólido. Entonces, esa sería mi recomendación. O sea, que no tengan miedo, que sigan estudiando. Y yo diría, pues, interconductismo. O sea, sigan estudiando los autores interconductuales. Sé que cuesta trabajo, pero incluso creo que hay mucha disposición de parte de toda la gente que hace interconductismo de contestar preguntas, de hacer charlas, de incluso contestar correos. Tú no lo vas a creer, pero me llegan a veces tesis de España para ver si está bien desarrollado el análisis contingencial, y a veces me encuentro que no es mi análisis contingencial, pero leo la tesis, qué caray, para que esto se difunda y se difunda bien. Entonces, aunque somos pocos, pero creo que somos pocos con mucha disposición. Esa sería mi recomendación. Ok. Me gustaría también, aprovechando que anda por ahí, ¿cuál es su opinión profesional sobre lo que se denomina como tratamientos respaldados empíricamente? Que ahorita en psicología clínica diversos organismos a nivel internacional pues hablan ya dentro de los códigos de comportamiento de los psicólogos que han de utilizar tratamientos que tienen respaldo empírico, dicho de otra manera, tratamientos validados. ¿Qué opina usted de eso? El uso de tratamientos con respaldo empírico. No, yo sigo pensando que tú tienes que desarrollar todo a partir de una teoría. No, porque ese es otro de los criterios, ¿no? Es que sirve. Por ejemplo, ahora con estas terapias de segunda y tercera generación, resulta que sirven. Bueno, pues si sirve, les digo yo, también te puede servir un champurrado o el consejo de tu abuelita, pero yo creo que no es la idea. Al menos no la idea de algunos cuantos, que insistimos en que la psicología es una ciencia y que algún día tiene que estar tan desarrollada como cualquier otra ciencia. Entonces, no soy partidaria, yo soy partidaria de empieza por entender lo teórico
y de ahí sale todo lo demás. Ese es el caminito. Esa sería mi opinión. Muy bien. Finalmente, ya para ir cerrando, para llegando al término de esta charla, ya una vez que nos ha dado por ahí algunas recomendaciones, algunas consideraciones, particularmente para los estudiantes de psicología, pero no sé qué tanto conozca aquí el estado de Sinaloa o... No lo conozco, nunca he ido a tu tierra, ¿es muy bonito? Pues sí, es muy bonito, todo es muy bonito por acá. El asunto es que, digamos que nosotros estamos como que en un momento diferente a todo esto que usted nos ha estado comentando, particularmente pues en su formación académica, en su desarrollo como investigadora, como profesora en la FES Iztacala. Pero me gustaría que, entendiendo que acá la psicología es un poco más primaria, tiene poco tiempo aquí, yo creo que la universidad que ofertó el primer programa educativo acá en la ciudad de Los Mochis, pues tendrá a lo mucho, 30 años aproximadamente, 35 años. Entendiendo que nosotros somos una población con esas características, ¿qué nos recomendaría a nosotros para acercarnos a estas temáticas ya más, ¿cómo decirlo?, más sólidas dentro de la psicología, en una región como esta? Supongo yo, o quiero creer que Arribes sí lo han leído. Sí, no le hemos entendido mucho a teoría de la conducta, pero lo hemos leído. Yo creo que hay que empezar ahora sí que desde atrás, ¿no? Desde el conductismo, reflexiones críticas, o sea, también la historia tiene un propósito y te va acercando, y ese es un poco el problema con lo de Arribes, que como que da por hecho que también ya leíste cosas anteriores. Entonces yo me iría desde artículos muy viejitos, y bueno, haría una serie de recomendaciones en términos de bibliografía. Pues ahora sí que casi todo lo de Arribes habría que leerlo, y habría que leer un poco a Ryle. Se me hace básico el concepto de lo mental de Ryle. Y por ahí, en el grupo del doctor Carpio, suben conferencias y suben una serie de cosas que creo que están en YouTube. Sí, entonces, de hecho, sí. ¿Sí las han visto? Sí, de hecho tiene, no sé si el canal es del doctor Carpio, pero sí hay varios materiales de él, sobre todo conferencias y seminarios. Eso hay que verlo. Hace poquito ellos me invitaron a dar una plática de análisis contingencial a sus grupos y me dijeron que lo iban a subir a YouTube. No sé si lo hicieron, pero es una plática como de 4 horas donde trato de explicar el análisis contingencial. Les digo en fast track porque en 4 horas es un poco difícil. Claro. Hago cursos que duran 15 días, 3 semanas por lo menos, pero bueno, en 4 horas lo hice. Creo que lo van a subir a YouTube. Entonces, pues, hay que estar al pendiente de todo eso y acercarse a cualquiera de nosotros. Tienen los correos. Les digo, entiendo, porque incluso no les pasa a ustedes. La gente que está en México tampoco luego entiende el material interconductual. Ajá. Bueno, nosotros en la FESI hacemos seminarios, tratamos por lo menos una vez al año de hacer cursos extracurriculares donde ya se acerca la gente y va, ¿no? Pues eso, no sé qué más recomendarles, me gustaría saber, algún día voy a reescribir ese libro de manera que se entienda, pero es un proyecto tampoco es a corto plazo. Entonces, acercarse a nosotros y leer todo lo que puedan y estar pendiente, porque ahora el internet nos acerca también. Entonces, estar pendiente de todo eso, conferencias, seminarios. Muy bien. Le agradezco su respuesta y su tiempo. Ha sido realmente un gustazo, vamos a decirlo así, y muy amena su forma, ¿no?, de compartirnos y acercarnos un poco con este asunto que ciertamente yo creo que ahorita no se alcanza a escuchar tan complejo como realmente es el asunto del interconductismo. Sin embargo, me quedo con esta recomendación suya de animarse, de acercarse, y la crítica que hace precisamente a este fenómeno como de formación ecléctica que hay actualmente en las universidades en nuestro país. No sé si quisiera agregar algún comentario adicional, algo que nos quiera decir ya para darle término. Bueno, no estaba yo preparada, me agarraron nerviosa aquí. No se notó, no se notó. Ana.
en fin de semana. No, me da mucho gusto porque, insisto, sí queremos hacer difusión de todo esto. Entonces, pues el placer ha sido para mí. Entonces estoy encantada con haberlos conocido y qué bueno, ojalá este tipo de cosas se puedan hacer más seguido, probablemente con microtemas y irlos desarrollando, ¿no? Hacer algo. Sí, de igual manera, como usted decía, pues aprovechar las tecnologías, y si un día por ahí tiene ánimos de invitarnos a algún seminario que podamos cursar con usted online o que se pueda presentar inclusive acá en las universidades locales, con todo gusto hay que hacerlo. Claro, por supuesto que sí. Sí, seguimos en contacto, yo creo. Muy bien, doctora Lourdes, pues le reitero nuestro agradecimiento de parte mía y de todo el equipo del Centro Integral de Psicología, y esperamos seguir en contacto más bien con usted en lo próximo. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Y buenas noches. Gracias a ustedes. Bye bye.